Buenos días. Vamos a ver hoy un poquito de trigonometría, pelín más teórica, después de ayer que estuvimos un poquito más relajados. Vamos a ver, lo primero que vamos a definir otras tres razones trigonométricas, aparte de seno, coseno y tangente, pero no son nuevas, son bastante parecidas a las que tenemos. Fijaos, simplemente voy a dibujar el triángulo en el que nos basábamos para definir seno, coseno y tangente. Bueno, pues ahí lo tenemos con su definición de seno, coseno y tangente. Bueno, pues vamos a definir, o se definen las siguientes otras razones trigonométricas, que son la, uy, lo pongo en amarillo, perdonar, que son la cosecante de alfa, que es igual a 1, es la inversa del seno, 1 partido por el seno. Es decir, que es igual, si el seno era A partido por C, pues este es C partido por A. Y la cosecante ya no tiene por qué valer 1 o menos que 1, entre menos 1 y 1 que valía el seno. Allá es mayor, normalmente es mayor que 1. Vamos, normalmente no, es que tiene que ser mayor que 1, porque si la C es la hipotenusa y A es un cateto, C siempre va a ser mayor que A, con lo cual va a ser mayor que 1, al igual que seno siempre es menor que 1. Bueno, pues se define también la secante, secante de alfa, que es igual a la inversa del coseno de alfa. Y entonces será, lógicamente, si el coseno era B partido por C, pues esto es C partido por B. Fácil. Y por último vamos a definir la cotangente. Se define como COTG o CTG, también lo puedes encontrar algunas veces, ¿de acuerdo? Cotangente que es igual a 1 partido por la tangente de alfa, es decir, la inversa de la tangente. Si la inversa de la tangente es A partido por B, pues la cotangente es B partido por A. Básicamente esto significa, es simplemente medirlo de otra manera, no es nada realmente nuevo, solo hay que aprenderse un poco los nombres. Cosecante, secante, cotangente. Y son las inversas de las razones trigonométricas básicas. Ahí tenemos la relación. Ejemplo, si tenemos, por ejemplo, que el seno de alfa es igual a 0,5, ¿cuánto vale entonces la cosecante de alfa? Pues como es el inverso, sería 1 partido por 0,5, que es el seno, que eso es igual a 2. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, al revés ahora. Si la secante de un ángulo vale, por ejemplo, 5, entonces ¿cuánto vale el coseno de ese mismo ángulo? Pues el coseno de ese ángulo será 1 partido por 5, es decir, 0,2. ¿Vale? Esa es la relación que hay. Y por último, vamos a probar con una tangente. Si la tangente de alfa vale, por ejemplo, 3, la cotangente de ese mismo ángulo de alfa será igual a 1 partido por 3, es decir, un tercio. ¿Vale? Y eso es básicamente la definición de las razones trigonométricas inversas. ¿De acuerdo? Vamos a otra cosa más interesante. Bien, pues vamos a pasar a cosas un poquito más elevadas, un poquito más complejas y un poquito que hay que prestar atención y bueno, tener un poquito de imaginación, un poquito de paciencia, ¿de acuerdo? Fijaos, tenemos aquí un ejercicio para el cual vamos a resolverlo utilizando este conjunto de relaciones que conocemos. La primera, las relaciones fundamentales entre seno, coseno y tangente. Y lo que acabamos de explicar antes, coseno, secante y, perdón, cosecante, secante y cotangente con respecto a seno, coseno y tangente. ¿Vale? Partimos de esa base. Y nos preguntan que aplicando esas relaciones, comprobemos si estas igualdades son ciertas. 1 partido por secante cuadrado de alfa igual a seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa. Cuando dice que demostremos, quiere decir que se tiene que cumplir siempre, valga lo que valga alfa. ¿De acuerdo? Que sea una verdad universal. Entonces, fijaos cómo se hace la primera. Esto es cuestión de partir de la primera para intentar llegar a la segunda. O partir de la segunda, es decir, el miembro que está a la derecha, para llegar al miembro que está a la izquierda. Por ejemplo, vamos a partir de 1. Uy, ¿por qué he puesto esto en amarillo? Venga. 1 partido por secante al cuadrado de alfa. Ahora voy a intentar, utilizando este conjunto de expresiones, llegar hasta esta. ¿Que llego? Pues es que es cierta. ¿Que no llego? Es que no es cierta. Vamos a ver, 1 partido por secante al cuadrado, ¿qué es en realidad? Bueno, pues es, si la secante hemos quedado en que es 1 partido por coseno, es decir, la inversa,
pues esto será la inversa del coseno al cuadrado, es decir, será coseno cuadrado de alfa. Y eso debería ser igual, según me preguntan, a, fijaos lo que pone allí, a seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa. ¿Son estas dos cosas iguales? Pues evidentemente no. De hecho, casi obligatorio que sean distintas, ¿vale? No son iguales para nada. Con lo cual, pues estas no son iguales. Vamos a ver qué pasa con la siguiente. La siguiente, que será, bueno, voy a borrar esto con vuestro permiso. Ahí está. Y vamos a ver por la segunda, la B, que me dice que la tangente de alfa más la cotangente de alfa es igual a la secante de alfa por cosecante de alfa. Y dices, madre mía, esto qué complicado parece. Bueno, no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Vamos a intentar verlo en su justa medida. Vamos a partir de la primera expresión y vamos a intentar llegar hasta esa expresión, a ver si somos capaces. ¿De acuerdo? Para ello empezamos con tangente de alfa más cotangente de alfa. ¿Y qué sabemos sobre la tangente y la cotangente? Bueno, sabemos que la tangente, si nos venimos a esta parte, sabemos que la tangente, aquí me parece muy complicada, pero sabemos que la tangente es seno partido por coseno. Vale, vamos a sustituir el seno partido por coseno aquí. ¿De acuerdo? Es decir, la tangente es el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Más la cotangente. Hemos dicho antes que la cotangente es la inversa de la tangente, con lo cual si la tangente es seno entre coseno, la inversa de eso, ¿qué será? Pues coseno entre el seno. Pues lo ponemos. Coseno de alfa partido por seno de alfa. Vale, ¿y ahora qué puedo hacer con estas dos fracciones? ¿Las puedo sumar? Bueno, en principio no las puedo sumar. ¿Por qué? Porque tienen distinto denominador. ¿Puedo irme yo a una fracción con denominador común en cada una de ellas? Bueno, pues sí, la verdad que sí. Lo hemos hecho con números, sabemos hacerlo con polinomios, con fracciones algebraicas, si os acordáis, y también se puede hacer perfectamente con expresiones trigonométricas. Es decir, si yo tengo seno de alfa, coseno de alfa, ahora vemos por qué multiplicamos, más coseno de alfa, seno de alfa, fíjalo en otro color. ¿Por qué voy a multiplicar? ¿Cómo puedo llegar a un denominador común? Bueno, pues el único denominador común que puedo llegar es, como no son iguales para nada, pues uno multiplica por el otro. Es decir, aquí puedo llegar a coseno por seno, y aquí podría llegar a seno por coseno, que es lo mismo. Vaya, no se nos escape que es lo mismo. Sí, pero para eso en los numeradores tengo que corregir eso, tengo que poner algo para que no se me mueva, es decir, seno de alfa i para que sea la misma fracción que antes, y aquí por coseno de alfa. Eso lo puedo hacer. Daos cuenta que lo que estoy haciendo es multiplicando las fracciones que yo tenía antes, esta y esta, cada una de ellas las estoy multiplicando por 1. Porque eso espero también que se vea claro. Que si os des cuenta, esto es 1. Y esto es lo mismo que multiplicar por 1. No estoy haciendo nada raro. Vamos, raro algo es, pero quiero decir que no estoy haciendo nada prohibido, en realidad. Con lo cual vamos a ver qué queda de esto. Si hago esta multiplicación, en realidad, o esta suma, fijaos lo que me queda. En la primera fracción tengo seno por seno, que es seno al cuadrado. En la segunda, coseno por coseno, que es coseno al cuadrado. Denominador común, que es el que se mantiene. Con lo cual, abajo me quedará coseno por el seno de alfa, coseno de alfa por coseno de alfa. Y arriba me quedará seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Y aquí nos tiene que hacer algo clic. ¿No hay nada que os suene de esa expresión, de lo que a donde acabamos de llegar? Claro que sí. Seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, sabemos que vale 1 para cualquier valor de alfa, con lo cual lo voy a sustituir aquí. Es decir, en vez de poner seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, pondré 1 partido por coseno de alfa por seno de alfa. Esto ya se va pareciendo más a donde quiero llegar, que os recuerdo que es a esto. La secante y la cosecante, acordaos que son las inversas de seno y coseno. De hecho, de coseno y de seno. Con lo cual se va pareciendo bastante a esto. De hecho, casi que estoy ahí. Fijaos,
Esto lo puedo escribir, para verlo más claro, como 1 partido por coseno de alfa por 1 partido por seno de alfa. ¿Sí? Es decir, si esto lo descompongo en dos fracciones, o esto en una multiplicación, coseno por seno, me queda esto, ¿vale? Que esto es lo mismo que esto, ¿se ve? Y ahora ya lo tengo a tiro. Si os fijáis, ¿eso qué es? Lo acabamos de decir. 1 partido por coseno de alfa, es decir, el inverso del coseno, es la secante de alfa, por 1 partido por el seno de alfa, que es la inversa del seno, es la cosecante. ¿Eso era donde queríamos llegar? Pues si os dais cuenta, es exactamente a donde queríamos llegar. Con lo cual se demuestra que en este caso la expresión que aparece en B, tangente de alfa más cotangente de alfa, sea lo que sea alfa, es igual a la secante de alfa por cosecante de alfa. Es decir, que eso es un sí, se cumple, siempre se cumple, valga lo que valga alfa. Esta es un poquito más complicada que la primera, ¿de acuerdo? La primera se hacía más sencilla, pero si os dais cuenta, y lo que tenéis que pensar para hacer estos ejercicios es simplemente fijaos en lo que me dan, en la derecha, por ejemplo, en la izquierda, por ejemplo, y lo sustituyo por las expresiones y voy intentando llegar hasta la otra, poco a poco, probando, a veces me equivocaré, tendré que volver para atrás, hacerlo en lápiz y borrar cuando sea necesario, pero esto eh, implica un poquito de aprender el manejo de estas expresiones. Y para eso lo único que tenemos que hacer es practicar. Y nos equivocaremos y llegaremos hasta un callejón sin salida, habrá que volver para atrás, pero bueno, hay que practicar un poquito, ¿de acuerdo? Os voy a dejar que hagáis vosotros las otras 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Algunas será verdadera, algunas no, y lo dejo en vuestras manos. A ver qué tal.